Bueno, préstame un poquito. Para repasar un poquito lo que vimos hasta acá, hemos visto, recuerden que estamos en la parte 4, que es el plan de batalla ¿de quién? De Jesús. Es medio flojita esa respuesta, ¿eh? Medio flojita, ya estamos como en la tercera clase del plan de batalla y... ¿Cuál es la primera parte? La primera parte de Apocalipsis. No lo pueden ver, no le voy a mostrar el machete porque... Primer parte, la revelación de Jesús, capítulo 1. Segunda parte, la revelación de la novia. ¿Qué capítulos eran? 2 y 3. Bien ahí. Tercer parte, la revelación de... ¿Y qué más? No puede ser que tenemos que hacer ademanes de todo lo que... La revelación del Padre y el Cordero toma a él. Muy bien. Tercer parte y ahora la cuarta parte, que es todo el plan de batalla de Jesús, ¿sí? Así que bueno, para ver un poquito el plan de batalla, lo que vimos hasta ahora, vimos los 6 sellos, ¿sí? Apocalipsis 6, hemos visto la protección, que es una explicación angelical, ¿sí? Recuerden, la explicación angelical le da contexto a todo lo que pasa en la gran tribulación. Después vimos el séptimo sello y el comienzo de las 6 trompetas. Después vimos la dirección, ¿sí? Otra explicación angelical, que eso lo vimos los truenos y los 2 olivos, que hablaba de estos 2 profetas que van a acompañar a la iglesia en esta instancia de gran tribulación, en dirección. Y hoy vamos a ver la séptima trompeta, que es el inicio del regreso de Cristo. ¿Por qué? Porque el regreso de Jesús va a ser visto en las nubes, como un abrir y cerrar de ojos va a aparecer, pero hay un proceso hasta que Cristo gobierne las naciones y se establezca el reino milenario, o sea, el reino de Cristo. Entonces, entender que esto es un proceso. Por eso hoy vamos a ver el inicio, el primer paso que se da para que se desarrolle todo lo demás. Y vamos a ver del capítulo 2 de Apocalipsis, la primera parte que tiene que ver con confrontación, que es una explicación angelical. Confrontación y victoria va a ser la explicación angelical que hoy vamos a empezar a ver. Y ahí tiene todo el sentido de... ¿Se acuerdan que decíamos que los paréntesis abarcan los 3 años y medio? Porque va a parecer como... pero volvemos para atrás, no. Es un paréntesis que nos va a explicar qué está pasando en el contexto espiritual de todo lo que ya leímos y lo que aún nos queda por leer. Entonces, de momento va a parecer como que volvimos para atrás. No, es una explicación angelical de lo que está pasando. ¿Se acuerdan que Juan está viendo todo eso y antes que le agarre un paro cardíaco le dice, espera, que te explico lo que está pasando, lo que te dije, esto está pasando espiritualmente hablando? Y hoy lo que vamos a ver es lo que pasa en este punto, que es la séptima trompeta y el inicio posterior de las copas de la ira y todo lo que es el comienzo del milenio. Sí. Vieron que ya llegamos acá, ya estamos en la séptima trompeta y ahí la procesión de la venida de Jesús, esta va a ser la procesión de la venida de Jesús, va lanzando las copas de la ira, ¿sí? Vamos a ver diferentes versículos más adelante donde dice, ¿quién es este que viene de Edom? Frente de él están las plagas que van delante de él y va soltando las plagas, liberando a su pueblo, pero rebobinando un poco para acordarnos, decíamos que las trompetas no tocaban a los que están sellados por Dios. Algo que quiero aclarar, muchos se quedaron con la langosta. La langosta no nos va a tocar a nosotros, dice, ¿sí? Dice, a todos los que no están sellados por el sello de Dios, porque yo me fui en mambo con la aplicación de las langostas y todo quedaron así. No nos tocan. ¿Qué te quedó de la clase pasada? La langosta. La langosta. No te va a tocar la langosta. Pero eso es una partecita de todo el plan. Así que bueno, y hoy vamos a ver la séptima trompeta que va a desencadenar las copas de la ira. Así que abrí tu Biblia, Apocalipsis 11 quedamos.
Vamos a ver... vamos a ver primero una introducción antes de empezar a leer. Bueno, Apocalipsis 11, la séptima trompeta. Mis hermanos, esta parte es clave. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos como cristianos, desde el principio hasta el fin, es para este momento, ¿sí? Si uno es maratonista o deportista y hace alguna carrera, uno tiene una meta y todo lo que uno hace es para llegar a esa meta. Bueno, como cristianos nuestra meta es la séptima trompeta. ¿Por qué? Porque la séptima trompeta es como en el techo, ¿vieron? No me sale ahora la partición de aguas, creo que algo así se dice, en donde es un punto bisagra, ¿sí? Íbamos subiendo, dificultad, nos encontramos en Cristo y ahí bajamos con un tiro, pues. Pero sin toda la circunstancia que se vivía antes. Por eso es clave esta séptima trompeta, porque anuncia la consumación, del reinado de Dios, estableciendo del reino de Dios en la tierra como en el cielo. ¿Qué quiere decir Mati con esto? Lo siguiente. A partir de acá, ¿ven que comienza el milenio? Hasta acá reinaba Satanás y todo su imperio de Babilonia, que lo vamos a estudiar después en Apocalipsis 17 y 16, ¿sí? Pero acá ya reina Cristo. Está todo bajo la soberanía de Cristo. Entonces, a partir de la séptima trompeta dice, ahora consumado es, ya está todo debajo del reino de Cristo, lo vamos a leer. Y entonces, lo que vamos a estudiar hoy son tres cosas. Es el arrebatamiento, que es junto con la segunda venida de Jesús, y el comienzo del reino milenario, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, ¿qué es el arrebatamiento antes de empezar? Mucho se escuchó acerca de esto, pero algo que no está en sus apuntes, pero le queremos leer, dice así: es un suceso glorioso en el cual los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y los santos vivos en ese momento serán glorificados y potenciados. Lo de los cuerpos glorificados, ¿sí? Como Jesús cuando resucitó, recibirán ese cuerpo. Eso es lo que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Los que estén vivos en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. No es que la venida de Jesús será un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ver que es un proceso la venida de Jesús. Pero nosotros, los que estemos vivos, quizás nosotros, quizás no, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? De esta manera, ambos grupos se reunirán con Cristo en el aire y se llevará a cabo la procesión de la segunda venida de Cristo en la tierra, para juzgar definitivamente a los impíos y establecer su reino físico sobre las naciones. Así que la séptima trompeta es ese punto bisagra en la historia de toda la existencia del universo. O sea, es el punto donde, después de todo este proceso donde Satanás pensaba que gobernaba, por eso nos gusta decir esto, que lo aprendimos, cuando Satanás cree que está avanzando, Dios lo está esperando para emboscarlo. O sea, cualquier momento, circunstancia donde Satanás piensa que está ganando, Dios ya tiene el plan preparado. Y de hecho Satanás es parte del plan de Dios. O sea, ninguna potestad del infierno puede superponerse a la autoridad de Cristo. Y Cristo mueve las piezas como a Él le parece en su soberanía. Por eso esto es clave, y entender que a partir de esta séptima trompeta, donde todo ojo le verá, toda tribu, lengua y nación lo va a ver a Él, ahí es nuestra meta, donde decimos como hijos de Dios, hasta acá hemos llegado. Creo que es la meta que Pablo hablaba también. Sigo corriendo la carrera. Hay una meta, ¿sí? Hay un tiempo glorioso, un momento glorioso, donde a partir de ahí todas las cosas cambian para siempre y por la eternidad. Y esa es nuestra esperanza. Así que, ahora por eso, sí, una cosita más, por eso, no te quedes con las langostas. Quédate con esto, ¿sí? Grábate, que tu fundamento sea: yo quiero estar en esa séptima trompeta. Amén. Bueno, en tu material estamos en la página 47 y vamos a la Biblia, Apocalipsis 11, a partir del capítulo 11, versículo 15. Empezamos a leer, dice así: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre.
Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro a la tierra y lo adoraron diciendo: Te damos gracias, Dios, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y el que siempre fue, porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se llenaron de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Esas son las copas que vamos a estudiar más adelante. Dice, el tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a sus siervos, los profetas, y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Después se abrió en el cielo el templo de Dios y el arca de su pacto se podía ver dentro del templo. Salieron relámpagos, rugieron truenos y estruendos y hubo un gran terremoto y una fuerte tormenta de granizo. Qué impactante esta escena en donde el ángel toma esa séptima trompeta, la hace sonar y a partir de ahí el cielo y la tierra tienen la comprensión que a partir de ese momento todos los reinos, todas las potestades, todo está bajo la autoridad de Cristo por siempre y para siempre. Esto es tremendo porque en ese momento donde surge el arrebatamiento, Cristo es visto en las nubes, la iglesia es levantada, ¿sí? Arrebatada, cuerpos glorificados, todo dolor en el ciático, la ciática, no sé cómo dice, se va. Todo anteojito desaparece. No sé, todo insomnio, todo pensamiento de muerte, toda lucha mental, toda lucha espiritual, todo, absolutamente todo lo que te ha hecho llorar en esta vida, frustrarte en esta vida, enojarte en esta vida, todo lo que tenía que ver con la corrupción de esta creación que somos nosotros, es transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora vamos a ver versículos. Por eso, mis hermanos, conocer este mensaje le da motivo a todo lo que hacemos como hijos de Dios. Durante mucho tiempo como cristiano, incluso como pastor, hice muchas cosas consciente de que Cristo es real, pero no tenía una meta clara. De hecho, las metas que yo tenía, todas tenían que ver con esta tierra. Ganar almas, hacer esto, hacer lo otro. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el punto final? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es ese norte? Y es que cuando uno comprende que nuestro norte como hijos de Dios es la séptima trompeta, es decir, donde todas las cosas son reunidas en Cristo, y a partir de ahí todo cambia, ya no evangelizás de la misma manera que evangelizabas antes. Ya no intercedes de la misma manera. Ya no te enojas por las diferencias entre los hermanos en la iglesia. Porque tu meta no está acá, está en esa séptima trompeta. Entonces las prioridades cambian. Por eso comprender este mensaje le da norte a nuestra vida. Y como iglesia tenemos la comprensión de que queremos que Alem esté toda presente en esa séptima trompeta. Ese es nuestro deseo. Entonces cuando tenemos esto en el corazón y este entendimiento, todas las cosas tienen un nuevo sentido. Vamos a estudiar ahora y a ver distintos versículos que son claves. ¿Se acuerdan que decíamos que éramos como piezas del rompecabezas? Que explican que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús son un mismo evento, ¿sí? Es un mismo episodio, por así decirlo. Pasa en el mismo momento. Nosotros vamos a estudiar ahora esta postura que es post-tribulacionista, como vimos, es decir, la iglesia va a tener que pasar tribulación y recién ahora está el arrebatamiento antes de las copas de la ira que son para destrucción, pero veíamos cómo la iglesia sigue siendo parte en todo el tiempo de la gran tribulación, ¿sí? Respetamos a quien piense distinto y quien lo entiende distinto, pero ahora vamos a estudiar la palabra donde dice que son un mismo evento, se puede ver como un mismo evento. Primera de Corintios 15, del 51 al 52. Y de hecho estos versículos que están ahí en el material, ¿sí? Y que los tenemos acá en la pantalla, son versículos clave que está bueno que lo puedas marcar, que lo puedas agendar, porque son el recordatorio de esta meta a la cual vamos a llegar como hijos de Dios. 1 Corintios 15, del 51 al 52. Permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados
sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí está. Todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, el evento del abrir y cerrar de ojos tiene que ver con la transformación de esta corrupción a cuerpos transformados en Cristo. Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿Vieron cómo veíamos que una cosa lleva a la otra en cuanto a la cronología? Veíamos que no podemos decir que no, vamos a ser arrebatados antes cuando dice a la final trompeta. Dice, cuando suene la final trompeta, los que hayan muerto resucitarán y seremos transformados. Y veíamos cómo Apocalipsis tiene una cronología, es decir, una trompeta no puede estar antes que un sello, porque el séptimo sello abre las 7 trompetas, ¿ven? Entonces no se puede interpretar como que vamos a ser arrebatados primero si hay una cronología en los sellos, hay una cronología en las trompetas y hay una cronología en las copas, ¿se entiende? Vamos a ver ahora Mateo 24, del 29 al 31. Y fíjense cómo siempre esta misma impronta, ¿no? Parece que se pusieron todos de acuerdo para escribir, pero esto tiene que ver con revelación de Dios, donde utiliza estos elementos como trompeta o circunstancias difíciles, hablando de nuestra gran tribulación y posterior a la gran tribulación, este sistema de trompetas y la séptima trompeta. Fíjense, clave Mateo 24, si puedes volver a estudiar en tu casa completo, miren lo que dice, inmediatamente después de la angustia de estos días. ¿De qué está hablando? De la gran tribulación. Lean en sus casas, primero dice que serán perseguidos, que serán entregados, que los matarán, los perseguirán, etc. Y después sigue el relato y dice, inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes del cielo serán sacudidos, como el sexto sello. ¿Se acuerdan que vimos? Como toda la tierra era sacudida. Dice, entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra, y verán al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? Barenaya, decíamos, esto surge de Daniel, venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Nuevamente este concepto, suena esta trompeta, Cristo es visto en las nubes y reúne ahí a la iglesia, el arrebatamiento, ¿sí? Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Este versículo es clave, que lo puedas después leer tranquilo. Bueno, nos vas a escuchar decir clave todo el tiempo, porque todo para nosotros clave, todo es clave, pero todo es importante. Pero esto sí, también sí, sí. es recontra importante. Está también en el material, ahí lo tienen, lo pueden leer. Dice así, Primera Tesalonicenses 4, 13, vamos a leerlo hasta el 18, ¿sí? Ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo no nos encontraremos con Él antes de lo que hayan muerto. Es decir, primero los muertos en Cristo resucitan, después nosotros somos transformados, como lo leímos. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire.
entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. La palabra arrebatados viene de la palabra apántesis, que quiere decir salir a recibir a alguien para escoltarlo, para volver a entrar. ¿Viste cuando viene alguien de visita? Vos salís de tu casa a recibirlo, no para ir a la casa de la otra persona, sino para invitarlo a entrar. Esa es la palabra apántesis, que quiere decir arrebatados, es decir, subimos al cielo para encontrarnos con Cristo, pero no para quedarnos ahí, para volver con Él a la tierra, ¿sí? En esa procesión, para volver con Él. La palabra pántesis es muy utilizada también en los eventos de la antigüedad, donde el emperador, ¿sí?, llegaba de una guerra, de haber ganado una batalla, ¿sí? Entonces todo el pueblo salía a recibir al emperador o al rey y lo escoltaba para volver a entrar en fiesta al reino. Entonces, cuando nosotros entendemos el original, y aquí está apuntando este concepto, mucha de nuestra estructura que por ahí nosotros comprendíamos, entendíamos, empieza a ser un poquito modificada y transformada, ¿no? Pero es clave poder comprender de que el objetivo de Dios con toda la creación no es que se corrompa y lo descarto. Porque si Dios tuviera ese concepto, nos hubiera descartado a nosotros también, ¿sí o no? Pero tanto su amor por su creación, de que envió a su Hijo para que muera por nosotros y por medio de Cristo tengamos vida eterna. Es decir, cuando nos vio corruptos por el pecado, no dijo, ya no me sirve más, se arruinó, vamos a tener que tirarnos más hacia otro nuevo. No, restauró las cosas. Y así con todo lo que Él creó, hay un proyecto de restauración para volver todas las cosas a como estaba en Génesis capítulo 1, capítulo 2, a ese jardín del Edén. O sea, ese es el objetivo de restaurar todas las cosas. Y queremos decir que el arrebatamiento no es un rapto, es un encuentro. Y no va a ser algo secreto. Dice que va a ser una voz de mando, trompetas que se escucharán en todos lados. Va a ser un evento público que todo ojo va a ver. Nos reuniremos con Él. No va a ser algo secreto que unos pocos van a ser llevados y voy a decir, ay, me quedé. O sea, no, va a ser un evento público que se va a ver. Todo ojo lo va a ver. Muchas ¿sí? películas nos han puesto esto, ¿no? De que pues, están parados los cuerpos y ¡pum! Se cae de pronto. Se cae la suegra y decía, ay, caramba, se fue mi suegra y no yo. Entonces, por hablar mal. Te amo, suegra. Pero entender esto de que no se trata de un evento en el cual no estamos preparados. Por eso acá viene mucho este concepto de ladrón en la noche. Y durante mucho tiempo hemos hablado, no, el Señor viene como ladrón en la noche, no vaya a ser que viene esta noche y nos agarra sorpresa. No. Ladrón en la noche, podemos leer la palabra, es para aquellos que no están preparados. Pero dice el apóstol Pablo, si no me equivoco, ustedes no son hijos de la noche, son hijos del día. O sea, ustedes no andan en oscuridad como para que lo agarre un ladrón en la noche, sino que ustedes están conscientes de todo lo que está pasando y cuando venga el Hijo de Hombre no los agarra por sorpresa. Ustedes lo están esperando. Lo mismo se establece con la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las insensatas, las sensatas, donde estaban esperando al novio. Y acá hay algo fundamental. Después podemos profundizar el tema del aceite, tenían aceite, no tenían aceite, etc. Pero lo clave en esto es que ellas estaban esperando que venga el novio para acompañarlo. Entonces, este concepto de que a los cristianos nos viene de sorpresa sin que nos demos cuenta, no es así. La palabra es clave y muy clara a la hora en el Nuevo Testamento, más de 50 veces decirnos prepárense, estén preparados, estén alertas, sobrios, porque este tiempo se acerca. Quiero sumar algo, bueno, Mateo 24 más adelante dice, aprendan la parábola de la higuera, es como un mandato, aprendan esto. Ustedes no saben ni el día ni la hora, pero conocen la temporada y estamos estudiando en qué temporada va a suceder. Cuando empecemos a ver ciertas cosas decimos, está cerca. No sabremos quizás el día ni la hora, pero estamos llamados a conocer la temporada. Y me gusta mucho cómo termina este versículo porque dice, así que anímense unos a otros con estas palabras. Para la iglesia es algo glorioso el arrebatamiento. Por eso decimos, sacate esta idea del rapto, porque ¿a quién le gusta ser raptado? Creo que, ay, qué ganas de ser raptados. Una minivan abre la puerta, te mete adentro, como una... ¿Qué es el arrebatamiento? Por eso creo que Satanás se empecinó en que, claro, discutamos tanto de si es primero y si es después que nos olvidamos de qué es. ¿Cuál es la esencia? Encontrarte con tu Señor.
que tu cuerpo de corrupción se transforme, sea glorificado, ya no haya más dolor, ya no haya más malos pensamientos, ya todo lo pecaminoso en vos desaparezca y tengas el mismo cuerpo que tiene Cristo. Eso es el arrebatamiento y va a ser un evento público, ¿sí? Entonces tenemos que, dice, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, vamos a ser raptados. Hijo, no me anime así porque vamos mal, ¿viste? Entonces decir, no, es un encuentro, es ir a recibirlo para volver a entrar Así con que él. decirle que está al lado tuyo, prepárate para el arrebatamiento. Nos vemos en la séptima trompeta, decirle, allá nos vemos. Vamos a ver ahora 2 de Tesalonicenses 2 del 1 al 4. Dice así, ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. Dice lo siguiente: ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman que han tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión en contra de Dios y se les dé a conocer el nombre de la anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Nuevamente, no sabemos el día ni la hora, pero sí la temporada. Para eso estamos estudiando. Así que esa frase, nos vemos mañana si es que Dios no viene antes. Si es que Jesús no viene antes. No, mi hermano, tienen que pasar algunas cosas antes. O sea, mínimamente que el tercer templo esté construido antes de decir ese chiste, ¿no? Entonces decimos, sabemos que hay muchas cosas que están a la puerta. Justamente veíamos, ahora vamos a hablar un poquitito de la construcción del tercer templo, que ya está en Jerusalén, ¿sí? Porque dice que Daniel después, si lo quieren estudiar en sus casas, Daniel 10 habla justamente de que el hombre de la anarquía, habíamos estudiado esta cuestión de que el anticristo va a poner su imagen para ser adorada. Primero este pacto de paz, todas las religiones unidas, todos vengan, adoremos juntos, todo bien, todo tranqui. Después va a cortar ese pacto de paz, va a poner su imagen y va a decir, el que no me adora va a pena de muerte, ¿sí? Y con esto... Perdón, cierro la idea. Y dice acá de que Cristo no va a venir antes de que esto suceda. Y nosotros no seremos arrebatados antes de que estas cosas sucedan. Esto nos da la pauta de que la iglesia atraviesa esa etapa de gran tribulación para luego de eso encontrarse con Cristo. Pero para que entendamos de que ya estamos en esa última temporada. Ailén recién hablaba del tema del tercer templo. Hoy los judíos no pueden ofrecer sacrificios en Jerusalén, ¿sí? Ellos necesitan, para ofrecer sacrificio, como hemos leído en el Antiguo Testamento, necesitan un templo, ¿sí? Actualmente lo que hacen es ir al Muro de los Lamentos. Seguramente habrán visto la imagen de ese muro. El Muro de los Lamentos es lo que en teoría queda de lo que fue el segundo templo. Y mucho este lamento tiene que ver con este pedido a Dios de volver a tener su lugar para construir o tener el lugar de sacrificio. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vemos y vamos a ese lugar o vemos fotos, está el Muro de los Lamentos y arriba del Muro de los Lamentos, hacia el fondo arranca lo que se llama la explanada del templo. La explanada del templo es todo un espacio donde se entiende que ahí estaba construido el segundo templo, pero hoy ahí está el Domo de la Roca, o la Mezquita de Al-Aqsa, si no me equivoco el nombre, donde los musulmanes creen o entienden de que ahí fue donde Mahoma ascendió a los cielos o recibió Paréntesis, no angelical. Todo esto lo vamos a traer después con imágenes para que entiendan mejor, sí, pero le damos un pantallazo para... Un pantallazo. Entonces, en esa explanada del templo, ¿sí? Donde siempre que vos ponés en Google Jerusalén y vas a ver esa cúpula dorada que se ve, esa es la explanada del templo. Ese es el único lugar donde se podría construir el templo, porque uno dice, ¿por qué no compran otro terreno? Y sí, ¿no? Hay tanto terreno, tienen todo el mundo. No.
porque ese lugar es el lugar que el Señor eligió, según lo que se entiende por la palabra, y es el punto más alto ahí en Jerusalén. Entonces tiene que ser ahí. Ahora, actualmente es imposible que los judíos puedan construir ese tercer templo, porque ese lugar está militarizado, incluso obviamente por el pueblo musulmán, por el pueblo árabe, no se puede. ¿Bajo qué circunstancia los judíos pueden construir un templo ahí? Bajo la circunstancia de un acuerdo de paz entre las religiones, porque bajo otro aspecto no se podría construir. Por eso es que en Jerusalén, pueden buscarlo en YouTube, en Google, hay algo que se llama el Museo del Templo. El Museo del Templo es una organización que en los últimos 20, 30 años se ha encargado de armar y recopilar todos los materiales y todos los elementos para el nuevo templo a la perfección, tal como está escrito en la palabra, ¿sí? Lo han hecho a la perfección, cada elemento, cada candelabro, todo lo que nosotros leemos en los libros donde relata cómo es el templo, tienen todo preparado para que cuando se dé la orden y se habilite, puedan construir. O sea, está listo. Dicen que, o sea, ya tienen los instrumentos, ya tienen los utensilios, ya tienen las vestimentas, Todo. tienen los materiales. Entonces, para construir. Dicen, en muy pocos 3 meses tres pueden un poco más, pero tienen todo preparado. Ahora, en Arabia Saudita se inauguró, si no me equivoco, el año pasado, el año antepasado, un lugar que se llama la Casa Abrámica. La Casa Abrámica es un espacio en el que construyeron 3 edificios que son representativos de las 3 religiones que vienen de Abraham: cristianos católicos, musulmanes y judíos. Entonces hay una catedral, una mezquita y una sinagoga en el mismo patio. Nunca antes había pasado eso, bajo el eslogan de paz, de que todos podemos convivir en un mismo lugar y en armonía. Entonces esto ya está construido. De hecho, en la inauguración estuvieron no el Papa Francisco, pero representantes directos de él, y así lo mismo representantes de los musulmanes y del judaísmo. O sea, esto se está desarrollando. Y si vos decís, eso queda muy lejos y acá no nos afecta, te comentamos que en Santiago del Estero, si no se inauguró, se está por inaugurar, se inauguró un espacio para niños donde tienen representaciones de todas las religiones en un mismo espacio, para que los niños conozcan en lo que es la paz religiosa, conozcan cada religión y la arquitectura y guaraguara y guaraguara. Entonces, como nunca antes se están cumpliendo diferentes cosas, querer esta unidad, decir, adoremos todos juntos, total, y lo que parecería bueno, como cristianos tanto tiempo anhelamos la paz, no tenemos que confundirnos, porque la paz no va a ser establecida hasta que no venga el príncipe de paz, y todo esto está a las puertas de decir, por eso no podemos ignorar las profecías, no podemos ignorar lo que se está cumpliendo en nuestras generaciones, porque estamos a las puertas, mis hermanos, de lo que va a venir. Y de hecho, otro dato de color para sumar a todo esto es que recuerdan el ataque de Hamas a Israel el año pasado, y todavía está el conflicto de Gaza, etc. Israel estaba por firmar un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo de paz con muchas naciones árabes. Y este acuerdo tenía que ver también con esa explanada del templo. Obviamente, antes de que se cumpla esto, surgió este ataque y a partir de ahí se retrocedió todo. Entonces, políticamente, culturalmente, se está apuntando y se está haciendo fuerza a ese lugar. Así que no nos sorprendamos cuando de pronto veamos la noticia y digan, se empieza a construir el tercer templo. Muchachos, si escuchamos la noticia, pon el cronómetro que ya estamos. Entonces, entender de que hay un sistema que está intentando enseñar o culturizar a las nuevas generaciones en que mientras que nos llevemos bien está todo bien. Y no estamos predicando odio, mis hermanos, no malinterpreten, ¿sí? Lo que estamos hablando es que el único rey es Cristo. Y que a la luz de la palabra, para que pasen todos los acontecimientos finales, tiene que haber una falsa paz. Y esa falsa paz tiene que ver con como un acuerdo entre todos los elementos del mundo que siempre han sido motivo de guerra. Porque la guerra en Israel nace por una cuestión religiosa y después se desencadena lo político, lo económico y todo lo demás. Por eso es importante conocer todos estos elementos. Por eso es clave que entendamos la palabra y estudiemos y estemos preparados. Porque me viene nuevamente este versículo de decir, Dios no se demora como algunos tienen por tardanza, es paciente. ¿Con quién? Con la iglesia.
tenemos que aprender las profecías, tenemos que prepararnos, se vienen tiempos difíciles. Pero para no ser sacudidos en ese tiempo es mejor temblar ahora con el mensaje que temblar después, y que por la ignorancia nos sumemos a esa falsa paz, y cuando empecemos a ver todos estos sucesos nos ofendamos con Dios, porque ¿cómo Dios va a estar haciendo estas cosas? ¿Se entiende? Tenemos que profundizar en la palabra y en lo que va a venir. Así que bueno, ¿vamos bien hasta acá? Yo sé que sacamos la ametralladora hoy, pero... así que bueno, entender esto, que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo a reinar sobre la tierra son expresados bíblicamente como un mismo acontecimiento. Así que es el mismo punto. Y acá vamos a ver un cuadrito que nos va a esclarecer un poco lo que está en Apocalipsis 14. Esto lo vamos a leer en las próximas clases, pero como para que empecemos a ver este mismo diálogo, ¿no? Apocalipsis 14, del 14 al 16, Mateo 24, 1 Tesalonicenses 4, del 16 al 17 y Daniel 7, del 13 al 14. Y vamos a ver cómo se manifiestan los mismos elementos, la misma narrativa. En Apocalipsis 14, del 14 al 16 dice: miré y aquí una nube blanca. ¿Sí? Está hablando de este primer cielo, es decir, donde estamos nosotros, ¿sí? Mateo 24 dice: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 1 Tesalonicenses dice: descenderá del cielo en las nubes para recibir al Señor en el aire. Habla de la iglesia. Y Daniel 7 dice: he aquí con las nubes del cielo. Y está hablando de este Hijo del Hombre. Entonces, esta misma narrativa. Después continúa Apocalipsis 14, el 14 al 16 dice: y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Mateo 24 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Daniel 7, 13, 14: venía como un hijo de hombre. Recordamos que el concepto, la palabra o la frase hijo de hombre viene del original Barenaya, así como dijo Ailén, que tiene que ver como este hombre físico sin pecado que desciende del cielo. Por eso decíamos de que era necesaria la cruz para que hoy en el cielo haya un hombre con cuerpo glorificado, que es Jesús, y que dice: es el primogénito de los muertos, es el primero con cuerpo glorificado. Y los que le siguen a Jesús, ¿quiénes somos? Nosotros. Quiero explicar un poquito lo que dice Mati, porque esto fue necesario. La profecía de Daniel, de un hijo de hombre descender del cielo, este hijo de hombre como literal un nombre, pero como el original, como ese primer Adán, ¿sí? Sin pecado, lo veía así descendiendo. Pero ¿qué pasa? Claro, Jesús hasta ahora no descendió como hombre. Era necesario que nazca como hombre, viva como hombre, camine como hombre, muera como hombre, resucite como hombre, ascienda como hombre, para que haya un hombre en el cielo, para que pueda descender. ¿Se entiende? Por eso no predicamos la primer venida o la segunda, porque no existe primer venida sin la segunda y no existe segunda sin la primera. Este es un evangelio completo, ¿sí? Y vemos, como dice también Apocalipsis 14, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Mateo 24 dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a los escogidos de los cuatro vientos. Tesalonicenses dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces vemos esta misma narrativa en la palabra de Cristo sobre las nubes, todo ojo lo está viendo y la iglesia es arrebatada y encontrada con él. Quiero aclarar algo de que Apocalipsis 14 lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver 2 cosechas de almas. La primera es para salvación, que es el arrebatamiento, de decir, somos cosechados, somos juntados con Él, ¿sí? Esa es la primera cosecha. Y la segunda, todos los que tomen la marca de la bestia, todos los que apostataron, todos los que murieron sin Cristo, va a ser la segunda cosecha de almas, pero para destrucción, ¿sí? Pero eso después. Eso lo ¿Vamos vamos a bien ver hasta después. acá? ¿Amén o misericordia? Amén. Bien ahí. Ahora, esto es clave. Y respecto al versículo, vamos a leer nuevamente el versículo 15 de Apocalipsis del capítulo. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice: los reinos del mundo ahora le pertenecen a Cristo. Y hay 4 cosas que ocurren como resultado de la proclamación de este versículo 15, en donde las naciones se dan cuenta que todo ahora está bajo la autoridad de Cristo. En primer lugar,
las naciones se enojan contra el liderazgo de Jesús. Vieron el 18, dice, y se airearon las naciones y tu ira ha venido. Es decir, las naciones escuchan, Cristo viene, ahora ya Satanás, tu dominio terminó. Y las naciones que están con el anticristo se enfurecen por esto. Y vamos a continuar. Así que Salmo 2 del 1 al 5, como tenemos en la pantalla, Salmos 2. Salmos 2 del 1 al 5 dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y contra su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y librémonos de ser esclavos de Dios. Pero el Señor que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con su enojo y los aterroriza con su inmensa furia. Vamos a ver, después de esto van a venir las copas de la ira. Las naciones se van a juntar para hacer guerra contra Jesús, literalmente. O sea, se van a reunir en lo que es el valle de Armagedón para luchar contra Jesús, pero el Cordero los vencerá. Vamos a ver después. Por eso dice, las naciones se airearon porque Jesús viene a gobernar sobre todas las naciones. Ahora, perdón, ¿por qué se enojan? Porque no nos olvidemos que ¿quién está gobernando las naciones? El anticristo, el sistema babilónico. O sea, el infierno mismo se da cuenta que le queda poco tiempo, que viene el Cordero y hay enojo, ¿sí? Por eso es que se levantan, por eso es que cuando Cristo es visto en las nubes, esto es motivo de enojo para las naciones, ¿sí? Clave este salmo, y el Salmo capítulo 2 es como un mini apocalipsis, así que léanlo después en sus casas tranquilos, es tremendo. En segundo lugar, el tiempo del juicio de los impíos se acerca, o sea, esta séptima trompeta está diciendo, ya se está terminando el tiempo, ya no hay más tiempo, se está terminando el tiempo para arrepentirse, o sea, es tiempo de arrepentimiento. En tercer lugar, los santos son recompensados cuando Jesús aparece en el cielo. Isaías 40, del 9 al 10, vamos a buscar. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, Jerusalén, grita y no tengas miedo. Dile a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con su brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Así que imagínense la fiesta, mis hermanos. Ninguna fiesta que hayas conocido, ni siquiera el casamiento de Messi, podría ser tan glorioso como lo que va a pasar en ese momento. O sea, las naciones, o sea, aquellos que están en Cristo, va a ser una celebración internacional. O sea, la iglesia atravesando circunstancias tan difíciles, pero viendo al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Motivo de alegría. Esto es para nosotros la recompensa. Y por supuesto, las coronas y todo eso después vamos a seguir profundizando. Algo chiquitito y ahí ya vamos al 12 porque si no, no llegamos. Un spoiler rapidito que les quiero hacer. En este momento, como dicen, díganles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. ¿Qué pasa con esto? Los judíos van a ser perseguidos simplemente por ser judíos, porque es el pueblo elegido por Dios. Ellos no le reconocen todavía a Jesús como su Mesías, ¿sí? Son como ese ni. Van a estar los que creemos en Jesús en ese momento, que seremos arrebatados. Los que toman la marca de la bestia, que lo estudiaremos más adelante, los que están a favor del anticristo, pero van a estar los sobrevivientes, que muchos de ellos van a ser judíos, porque están escapando del anticristo porque los quieren matar, pero aún no reconocen a Jesús como su Mesías. Y en ese momento, cuando lo vean en las nubes del cielo, hay un versículo, si no me equivoco, está en Isaías, que dice, y miraron al que traspasaron y se lamentaron como aquel que pierda su primer hijo varón. Lo reconocen y dicen, era cierto, este es nuestro Mesías. Y ahí lo reconocen y dicen que todo el pueblo de Dios es salvo, ¿sí? Va a ser glorioso, eso lo vamos a estudiar más adelante. Y bueno, ahora sí, y como ¿decís vos? Sí. Y por último, se anuncia a los líderes impíos que pronto serán ejecutados a través de las copas de la ira que se aproxima. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Ahora termina la parte cronológica, ¿sí? Y
vamos a meternos en una explicación angelical, ¿sí? ¿Quiere una explicación angelical? Muy bien, entonces, porque ahora vamos a leer, nosotros ya vimos cronológicamente que Cristo en las nubes, autoridad sobre todas las naciones, etc. Pero de pronto ahora vamos a leer persecución, muerte, qué sé yo, y uno dice, ¿es o no es? Al final, ¿está Cristo, no está Cristo? ¿Qué pasó? Explicación angelical, ¿sí? Y recién lo cronológico vamos a retomar en el capítulo 15 de Apocalipsis. Así que ahora ponete modo explicación angelical, modo pastillita para la presión y entender el contexto de lo que pasa en la gran tribulación. Nos quedan 15 minutos, así que va a ser picadito, pero después repasamos la clase. ¿Nos dan que viene. 20? Gracias. 15 es lo que oficialmente queda. 20, 25 lo que ustedes nos dan. ¿Sí? Amén. Bueno, Apocalipsis 12. Vamos a ver que esta explicación angelical va del capítulo 12 al 14, ¿sí? Son como el corazón de Apocalipsis. ¿En qué sentido? De que nos va a estar explicando todo lo que está pasando en ese momento. Nos va a explicar qué está pasando en el cielo, que es Apocalipsis 12. ¿Se acuerdan de esa guerra en el cielo que decíamos? Lo vamos a volver a leer ahora. Después Apocalipsis 13 va a ser una guerra en la tierra, vamos a ver lo que está pasando en la tierra. Y Apocalipsis 14 nos va a explicar las dos cosechas de almas, la cosecha para salvación en el arrebatamiento y la cosecha para perdición, eso en Apocalipsis 14. Apocalipsis 12 es una revelación de por qué la ira de Dios debe ser tan severa, implicando la necesidad de Jesús de destruir y reemplazar todos los gobiernos malvados de la tierra. Básicamente lo que quiere decir esto es que Apocalipsis 12 es una explicación de por qué Jesús tiene que venir a destruir todo. Vamos a ver cómo Satanás se está moviendo y toda la maldad y cómo él, como sabe que le queda poco tiempo, arremete con todo en contra de la iglesia, con todo en contra del pueblo escogido de Dios, y por eso tiene que ser tan severo el juicio de Dios. Después vamos a ver con las copas de la ira que dice, vos les diste de tomar esto a mis profetas y a mis mártires, yo te voy a dar de tomar el doble. Así que va a haber una venganza, pero es del Señor, ¿sí? Nos muestra la furia de Satanás en contra de Israel y la iglesia. Y es una perspectiva espiritual de lo que está sucediendo en lo natural. Ahora quiero hacer una explicación de que durante mucho tiempo nosotros como iglesia hemos tenido la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? Es todas las partes donde en la palabra dice Israel poner nuestro nombre. ¿Está mal eso? En esencia no está mal, porque muchas veces hay principios para nuestras vidas. Pero el tema es que durante mucho tiempo hemos dicho, bueno, como Israel no lo aprovechó a Jesús y los gentiles sí, ahora Israel es una nación más e Israel no es importante. Esta mirada o esta teología surge hace 500 años atrás o mucho más incluso, cuando Israel no existía. O sea, se sabía que históricamente ahí estaba Israel, ahí sucedieron todo lo que sucedió, pero hace muy poco tiempo, creo que hace 70 y pico de años, es que Israel es Estado. Es decir, para los cristianos de ese tiempo era algo ilógico pensar de que en la palabra, cuando hablaba de Israel, estaba hablando de Israel y no de nosotros proféticamente. Resulta que la palabra se cumple y hoy Israel es un Estado. Es un Estado conformado, es un país reconocido por todas las naciones, por lo cual nuevamente pone a Israel en el foco de la profecía. Lo que era imposible que pase, por eso es importante quitar de nosotros la teología del reemplazo, porque Dios no reemplazó a su pueblo con nosotros, ¿sí? El pueblo de Dios sigue siendo el pueblo judío, nosotros también, pero somos parte de ese pueblo y Dios tiene su corazón en ese pueblo. Ahora la pregunta es, ¿por qué eligió Israel y no Argentina? No porque los israelitas o los judíos tengan sangre diferente, una mejor sangre o algo por el estilo. No, eligió Israel porque Dios es soberano. Y porque la característica de Dios que elige lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los grandes y a los que se creen fuertes. Historia de David, lo eligió al menor en vez de sus hermanos. Historia de José, lo elige al menor en vez de sus hermanos. Jesús, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía Jesús? De Nazaret. ¿Y qué dice Natanael? ¿De Nazaret podría salir algo bueno? ¿Por qué? Porque para la mente judía Nazaret era un pueblucho que tenía una mezcla religiosa de todo. ¿Cómo podría venir el Mesías de Nazaret? Entonces, la característica es que Dios siempre elige lo que a Él le parece
Y eso que Él elige lo utiliza para avergonzar a todos los que se creen fuertes. Por eso es que no eligió ni Estados Unidos, ni Rusia, los grandes países. Eligió una superficie de tierra que en metros cuadrados es más chico que la provincia de Misiones. ¿Cómo es posible que un puntito en el planeta Tierra, casi el tamaño de Misiones, salga en todas las noticias, haya sido perseguido por Nerón, por Hitler, por el anticristo, por cuanto se levante? Porque Dios está diciendo y le está recordando a Satanás: yo soy el que elijo. Y no importa lo que vos hagas, mi plan se establece. Por eso es que lo vil y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los que se creen sabios y fuertes. Amén. Entonces, esta es la explicación. Y algo que quiero sumar a lo que dice Mati, y ahí vamos rapidito por ahí un montón. Es clave lo que decía Mati, esta cuestión de es nación. Claro, antes decía, hace, no sé, 100 años atrás, no se podía interpretar porque no había Israel como nación. Ahora hay. Otra cuestión que dice Daniel, cuando el entendimiento y la ciencia aumenten, hace poco todo lo que vemos de inteligencia artificial, o esta cuestión de, y todo ojo lo verá, ¿cómo es posible que todos los ojos le vean a Jesús y estoy del otro lado del mundo y Él va a descender en Jerusalén? Hoy podemos ver minuto a minuto lo que pasa del otro lado del mundo por la globalización. Estamos en una generación donde muchas profecías se están cumpliendo, así que tenemos que prestarles atención. Hay una parte en la hoja 48 que nosotros nos vamos a saltar porque es un tema extenso y lo vamos a ver después, que tiene que ver con la procesión de la venida de Jesús. Eso lo vamos a estudiar en Apocalipsis 19, ¿sí? Ahora vamos a seguir en la página 49 de su material y vamos a leer Apocalipsis 12. ¿Vamos bien? Bien ahí. Espera, algo que quiero mostrar acá. Acá. Lo que vamos a leer está sucediendo acá, ¿ok? Antes del arrebatamiento es lo que vamos a leer ahora. Y algo que queremos aclarar, de que tener la revelación de la gran tribulación y del gran destructor, a ver, eso, para que lo puedan leer. Esto es clave. Tener la revelación de la gran tribulación y del gran destructor sin tener la revelación de Jesús produce temor, terror y miedo. Pero cuando tenemos la revelación de Jesús, de su autoridad y de su plan, podemos estar confiados de que es un rey poderoso y victorioso al control. Por eso decíamos que Apocalipsis no es un libro al azar. Como está escrito, no es al azar. Primero nos reveló a Jesús, sus características. Después nos revela cómo Él se mueve en medio de iglesias imperfectas. Después nos mostró la gloria del Padre y que hay un trono establecido con un arco iris que dice: no destruiré todo por completo, confíen en mí. Por eso es clave que no te pongas a leer sin tener la revelación correcta primero de quién es el autor de este plan. Por mucho tiempo tuvimos miedo de Apocalipsis porque no teníamos la revelación correcta. Y si tenés miedo, seguí pidiendo revelación de Jesús, que el testigo fiel se te sea revelado a tal punto que sea más de Él en tu vida, menos de vos, y el temor se va, porque confiamos en su liderazgo, confiamos en su soberanía y sabemos que a Él no se le escapa nada, ¿sí? Ahora seguimos. Apocalipsis 12, vamos a leer. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer vestida de sol, con las nubes, con la luna debajo de sus pies y una corona con las 12 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y de la agonía de dar a luz. Esto representa el remanente de Israel, ¿sí? O sea, esta mujer representa a Israel. ¿Por qué dijimos que la Biblia interpreta la Biblia? ¿Dónde más vemos de la luna, sol y 12 estrellas? El sueño de José, representando las 12 tribus de Israel, ¿sí? Por eso la Biblia interpreta la Biblia. Tenemos que, si no sé dónde dice algo, busco dónde más aparece esto, que eso me va a estar explicando. Entonces, la mujer simboliza a Israel. Luego fui testigo, versículo 3, luego fui testigo de otro suceso de importancia en el cielo. Vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza. El dragón es Satanás,
vamos a estudiar en Apocalipsis 13 todo un cuadrito, ¿sí?, de simbología que también aparece en Daniel, que se repite acá. Vamos a ver quién es la bestia, quién es el dragón, etc. Pero ya les digo, el dragón es Satanás. Dice: con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé cuando naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Bueno, varias cositas importantes. Aparece la figura del dragón rojo, Satanás. La mujer tiene que ver con Israel. Jesús, ¿de dónde viene? De Israel, es judío. Entonces estamos hablando de este hijo que se le fue quitado a Satanás y fue llevado a Dios. Es decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Sepulcro, tu victoria. Satanás intentó, no pudo. ¿Se acuerdan en la historia cuando estaban matando a todos los niños porque sabían que se venía el Mesías? ¿Sí? Bueno, también habla de eso, de decir, le arrebató al niño, se le fue arrebatado el niño a Satanás. No pudo matar a Jesús cuando era bebé. Y este hijo que va a gobernar con vara de hierro tiene que ver con Cristo reinando las naciones durante el reino milenario. Ahora, versículo 6, vamos a ver a partir de ahí. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios había preparado un lugar para que la cuidaran durante 1260 días. Bueno, dice la mujer huye, ¿sí?, al desierto, es decir, Israel huye, el pueblo de Dios huye al desierto. ¿Qué hay alrededor de Israel? Desierto. Otras naciones. Por eso es importante, entre paréntesis, orar e enviar misioneros al mundo árabe, porque va a ser el mundo árabe el que va a recibir a Israel. Y necesitamos gente con entendimiento en los últimos tiempos ahí. Ahora, dice que estuvo ahí, la llevó ahí por 1260 días. 3 años y medio. Entonces vamos a ver este mecanismo de Gran 1260 días, 3 años y medio, tiempo y mitad de tiempo. Siempre se utilizan estos elementos y apunta ¿a qué momento? A la gran tribulación, 3 años y medio de gran tribulación. Entonces está diciendo, en otras palabras, que en ese tiempo de gran tribulación, cuando el dragón, es decir, Satanás, persiga a la mujer, que es Israel, la mujer va a huir al desierto, a las otras naciones. ¿Por cuánto? Por 3 años y medio, gran tribulación. Por eso, bueno, más adelante vamos a ir porque si no, no llegamos. Versículo 7. Entonces hubo gran guerra en el cielo, hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. El dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Este gran dragón, y miren cómo la Biblia dice lo que significa lo que dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Pausa. ¿Y se acuerdan que decíamos? Gracias. ¿Se acuerdan de que en ese momento ahí es donde hay gran guerra en el cielo? Justo después digo que el Cordero toma el rollo, que dice yo tengo un plan. Ahí es donde hay guerra en el cielo, Satanás es expulsado y miren cómo ahí en la gran tribulación vimos que la quinta y sexta trompeta es un gran mover demoníaco. ¿Por qué? Porque ya no está en el cielo. Satanás es expulsado en la tierra. Y después Daniel dice de que justamente esta cuestión que decíamos, se va a producir dos cosas. Primero, que va a haber un gran mover demoníaco en la tierra, como nunca antes. Los demonios van a ser literalmente visibles en un momento, pero también nos queda libre acceso al cielo. Es decir, así como en Daniel decía, desde el momento 1 tu oración llegó al cielo, pero la revelación tardaba en llegar porque estaba Miguel peleando con el espíritu de Persia, ¿sí? Entonces, porque están las regiones celestes todavía hoy donde está Satanás y sus ángeles. Pero cuando Satanás se ha expulsado, la iglesia va a tener un avivamiento, milagros y cosas como nunca antes porque ya va a haber comunicación directa entre cielo y tierra, ¿sí?
No es que hoy no es que hay mala señal hoy, sí. Pero entender de que va a haber un mover como nunca antes, que va a respaldar y animar a la iglesia en ese tiempo de gran tribulación. Por eso es que el nivel de persecución es proporcional al nivel de avivamiento, ¿sí? Entonces, de hecho, los testimonios más locos que a veces hoy, al día de hoy, podemos escuchar de cosas sobrenaturales pasan en los lugares donde hay persecución, donde a los misioneros no les queda otra que depender 100% de Dios y viven experiencias que uno en este lado del mundo dice, es imposible. Sí, es posible, porque el nivel de avivamiento es proporcional al nivel de persecución. Entonces, eso va a estar claro para la iglesia. Avanzamos, versículo 10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos los han vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Y miren cómo habla de los mártires acá. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Y dice que esto es vencer. Ser un mártir ya es vencer. Porque no amaron tanto su vida como para perder lo que es temporal para ganar lo eterno, ¿sí? Ellos vencieron. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, versículo 12. Y alégrense ustedes que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Eso es hermoso. Desciende con gran furia, gran tribulación, porque sabe que le queda poco tiempo. Así que cuando Satanás venga a tu vida, trae el pensamiento, decirle, vos no venga acá porque a vos te queda poco tiempo. Yo te conozco a vos, pero mi Dios a vos ya te va a vencer. O sea, esta es nuestra esperanza como hijos de Dios en medio de esa circunstancia. Verso 13. Versículo 13. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido lanzado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, Israel. Pero a ella se le dieron 2 alas como de águila para que pudiera volar al lugar donde se había preparado para ella en el desierto. Allí será cuidada y protegida lejos del dragón durante un tiempo, tiempos y mitad de tiempo. ¿Qué era tiempo, tiempos y mitad de tiempo? 3 años y medio, 1260 días o la gran tribulación. 3 años y medio, ¿sí? Así que, y fíjense que vamos a ver Oseas, capítulo 2, versículo del 14 al 20, ahí lo tenemos, Oseas, porque dice, Satanás, cuando se da cuenta que es lanzado a la tierra, empieza a perseguir a la mujer. Y la mujer es llevada al desierto, como explicamos anteriormente, Israel. Y fíjense cómo dice Oseas 2, del 14 al 20. Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes y las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra y todas las espadas y todos los arcos para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud y justicia, amor inagotable y compasión. Te seré fiel y te haré mía. Y por fin me conocerás como el Señor. Y es tremendo. Dice que habla de cuando era joven. ¿A qué hace referencia ahí? A cuando salió de Egipto, ¿sí? Está hablando de Israel. Cuando era joven, ahí de hecho dice el versículo, cuando te saqué de Egipto. Hemos hablado durante todas estas clases que el Éxodo es una representación profética ¿de qué? De los últimos tiempos, ¿sí?
Entonces el Señor diciendo, voy a volver a hacer lo mismo. Como cuando te saqué cuando eras joven de Egipto, yo te voy a sacar de la esclavitud de este sistema. Te llevo al desierto durante esos 3 años y medio, ahí yo voy a cuidarte, voy a guardarte. O sea, vuelve a repetir nuevamente la misma historia. Y es clave porque si vemos Israel hoy, tienen, ¿cómo se llama? El arco. Domo de hierro. El domo de hierro, nunca me sale la palabra. El domo de hierro es un sistema de detección de misiles, detección temprana de misiles, que está en todo el territorio de Israel, que todo misil que manda Hamas o cualquier otra nación es detectado a tiempo y destruido en el aire. Entonces el domo de hierro es un sistema tecnológico de primer nivel en el mundo. Cómo Israel tiene todavía su autoconfianza, es decir, para qué Dios tiene su fuerza, tiene sus armamentos, tienen un montón de cosas, pero va a venir la falsa paz, van a ser tomados, algunos van a lograr huir al desierto, otros serán llevados cautivos, y dice, y entonces te mostraré que dependas de mí. Ya no dependas de tu sabiduría, de tus fuerzas, de tus armamentos, volvé a depender y a reconocerme como mi Señor. Vamos a leer, vamos a terminar el capítulo de hoy, versículo 12. 15. Capítulo 12, versículo 15, Apocalipsis. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer con un torrente de agua que salía de su boca. Pero entonces la tierra ayudó a la mujer y abrió la boca y tragó el río que brotaba de la boca del dragón. Así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en su testimonio de Jesús. Entonces el dragón se plantó a la orilla junto al mar. Fíjense, no pudo con Israel, fue a buscar a los otros hijos. ¿Quiénes son los otros hijos? La iglesia, los gentiles, ¿sí? Paréntesis, y es clave lo que dice Mati, porque este es un versículo clave que nos dice la iglesia va a estar en ese tiempo. Como no pudo con la mujer, va en contra de los hijos, es decir, los gentiles, por ende su iglesia, ¿sí? Así que esto es muy importante que entendamos. Y mis hermanos, durante mucho tiempo quizás Israel fue solamente parte de una historia bíblica para nosotros, pero muchos hablan de que Israel es el reloj de Dios, donde todo lo que está pasando ahí habla de lo que se está cumpliendo y se va a cumplir. Es tiempo de orar por la salvación de Israel, tiempo de orar por ellos, para que verdaderamente puedan ver a Cristo, puedan reconocerlo. Y cuando hablamos de Israel no estamos hablando del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel está gobernado por gente que no conoce a Cristo y hace cosas malas. Esto no se trata si uno está a favor o en contra del Estado de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios, ¿sí? Porque es totalmente discutible y hoy se está gestando un antisemitismo. Uno pensaría que después de lo de Hitler eso terminó. Pero hoy hay un antisemitismo en nuestra ciudad, en la provincia. En Buenos Aires se han marcado edificios con X en este último tiempo donde hay judíos viviendo. Acá está pasando. Entonces, entender lo siguiente. No confundamos, iglesia, no nos metamos en la discusión si soy pro Israel o pro Palestina. Porque no estamos para discutir política, mis hermanos. No nos olvidemos que quienes gobiernan Palestina y quienes gobiernan Israel no conocen a Cristo. Nosotros estamos acá para orar por la salvación del pueblo de Dios, orar por la salvación de los árabes, declarar la salvación y que el príncipe de paz se establezca con autoridad en esa tierra. Ese es nuestra carga en el corazón. Y hay un versículo que está en Mateo capítulo 25 y es tremendo. Y dice lo siguiente. Versículo 35 de Mateo 25. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y aunque hoy podríamos utilizarlo como un elemento para lo que vimos hoy con las personas que sufren ese tipo de realidades, el eje de este pasaje tiene que ver con el pueblo de Dios. En la Alemania nazi, y esto es un hecho real, habían vías de trenes por donde pasaban trenes justamente que llevaban a judíos a los campos de refugiados.
de refugiados, de concentración, perdón, no eran refugiados, de concentración. Y daba la casualidad que al lado de esas vías de tren habían muchas o varias iglesias. Y resulta que en muchas oportunidades cuando pasaban esos trenes con vagones llenos de judíos y los judíos golpeando los vagones, pidiendo a gritos ayuda, porque sabían que su destino era la muerte en los campos de concentración, cuando los trenes pasaban al lado de las iglesias subían el volumen de la música para no escuchar lo que pasaba afuera. Y va a llegar un momento donde el pueblo judío va a volver a ser perseguido, pero en niveles mucho más grandes. Y la pregunta es, ¿qué lugar va a ocupar la iglesia? ¿Va a ser de los que cuando tuvieron hambre les va a dar de comer? ¿Cuando tengan frío los va a acompañar y abrazar? ¿Los va a guardar? ¿O va a ser la que va a subir el volumen? Porque ellos no tienen nada que ver conmigo. A mí me impresiona cómo el mundo a lo largo de toda la historia se ha empecinado con el pueblo judío. Es un odio. Y ese odio no puede venir si no es de Satanás, que es el príncipe de este mundo. Entonces, reitero, esto no es pro Palestina, pro Israel. Esto no es una discusión política. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y entienda de que como iglesia estamos llamados a respaldar a un pueblo que Dios lo eligió por soberanía de Él y por gracia de Él. Y si Dios lo eligió, yo lo elijo. Si Dios lo ama, yo lo amo. Y si Dios nos está llamando en este tiempo, yo respondo con heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿de qué manera empezar a amar lo que Dios ama? Orando, intercediendo. ¿Cómo amar lo que Dios ama? Empezá a orar. Aún si no sentís amor por lo que Dios ama, por las naciones, por Israel, empezá a orar y decir, Señor, dame las palabras para empezar a clamar. Dame las palabras para plantarme en este tiempo como iglesia, porque nuestra esperanza es la séptima trompeta. Pero para llegar a la séptima trompeta hay un proceso. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? La iglesia de Cristo. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra el avance de la iglesia aún en medio de la gran tribulación. Y esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Así que este es un tiempo para meternos en esta conversación y empezar a clamar para que se levanten hijos e hijas que sean misioneros en Israel, en Palestina, en Egipto, en Irán, Afganistán, en toda alrededor de esa zona, porque va a ser un epicentro del mover de Dios, pero también de los últimos tiempos. Entonces, seamos entendidos en los tiempos.